Bueno, tengan buenos días. Gracias por unirse a este webinar sobre seguridad en IT. El webinar de hoy será será para divulgar y dar a conocer las diferentes medidas para proteger la información de amenazas que afecten la red, los servidores y el sistema de almacenamiento. Normalmente las personas en la actualidad no toman la importancia de la seguridad IT de una manera, ¿cómo decirlo?, importante o fundamental. Muchas veces las personas simplemente se deslindan de lo que sería la seguridad. Simplemente creen que porque ellos están con su dispositivo, están seguros, lo cual no es cierto. Y esto como usuarios finales que somos, pues viene a afectarnos. Nos afecta porque, las personas malas, aquellas personas que quieren vulnerarnos o vulnerar a nuestra organización, si es que trabajamos en una organización, en un trabajo, vienen y se aprovechan de ciertas vulnerabilidades, como por ejemplo la vulnerabilidad más grande que tenemos somos nosotros. Como usuarios finales y como empresa, siempre las personas son las principales que vienen a intentar afectar. ¿Por qué? Porque somos fáciles de engañar. Las personas solemos confiar en otras personas, en algo que leemos. Para comenzar a hablar de estas pequeñas inseguridades que se vuelven grandes y pueden traducirse a grandes pérdidas en un ambiente laboral, pues podría mencionar, por ejemplo, cuando llega un simple correo a las personas que dice de parte de su jefe. Tiene los datos, tiene todo lo normal que siempre acompaña un correo habitual de nuestros jefes. Pero normalmente estas personas no suelen verificar el correo que les mandó ese mismo correo. No suelen verificar la dirección de email. Entonces prosiguen a enviar los datos que les solicitan y a veces las personas malintencionadas que buscan vulnerarnos nos van a pedir información confidencial, como usuarios, contraseñas o información de la empresa. Estas simples brechas de seguridad hacen que los usuarios se vean comprometidos. Al igual, las personas normalmente no se cuestionan mucho cuando entran en páginas web, por ejemplo, o cuando alguien les escribe a correos y piensan, les llega un correo diciéndole, te ganaste tanto dinero, solo debes de ingresar a esta página, darme tus datos personales y, de esta manera las personas malintencionadas consiguen dañarnos, consiguen nuestra información, ya sea información, si podemos decir, cuentas bancarias, información confidencial de la empresa, registros de información tales como direcciones, cuentas,
servicios médicos, mucha información muy clasificada. Comenzando, ¿qué es la seguridad IT? Bueno, la seguridad IT es la protección de los sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos contra amenazas como ataques cibernéticos, robos de datos y malware. Un ataque cibernético es aquel que se puede dar a una organización o simplemente a un gobierno, una organización o una persona. Intentan encontrar todas las vulnerabilidades, ya sea de los sistemas que estamos utilizando, de la misma red que se está usando o del dispositivo en sí mismo. Estos ataques cibernéticos muchas veces buscan desestabilizar a las organizaciones o a nosotros mismos, como por ejemplo en el robo de datos. ¿Cuántas veces alguien ha caído, como ya les decía, y es el ejemplo más marcado que tengo, que es el phishing? En el phishing es cuando a alguien le llega un correo, digamos, de una cuenta de Facebook simplemente. Le llega un correo diciendo, alguien ha intentado entrar a tu cuenta, deberías de cambiar la contraseña o debes ingresar para validar si fuiste tú. Entran inocentemente a este link que los redirecciona a una página, una copia totalmente idéntica de donde sea que van a entrar, ya sea, como les digo, Facebook o la página de su organización donde deben loguearse. Entonces ingresan sus datos personales como lo harían normalmente, pero en lugar de ingresar, simplemente la página se recarga. Y las personas normales dicen, oh wow, ¿qué ha pasado? Simplemente no entró, no lo notamos. La página se recargó. Cuando en realidad simplemente la página del atacante que nos ha engañado nos redireccionó a la página normal, a la página verdadera. Y pues ya con esto nos robó datos. Ya con esto puede entrar a perfiles. Ya con esto puede entrar a nuestra información de empresa. Ya con esto puede entrar a información importante que tengamos, como tal vez podría ser la cuenta de banco. Nadie quisiera realmente que otra persona tuviera acceso a las cuentas de banco y que pudiera simplemente hacer movimientos en nuestras cuentas bancarias. Por otro lado, el malware. El malware se suele distribuir de muchas maneras, como cuando descargamos elementos de dudosa procedencia del Internet, cosa que no deberíamos hacer. Pero normalmente igual lo hacemos o caemos en pequeñas trampas. Como por ejemplo lo que les decía, y es que es lo más común, es que alguien mande un correo, por ejemplo, haciéndose pasar por su jefe. Un correo que simplemente diga, ok, buenos días, puedes simplemente instalar esto en tu dispositivo, cosa que un jefe normalmente no haría, porque usualmente las empresas tienen un área de IT, se encarga de administrar los dispositivos y se encarga de instalar todo lo necesario. No se lo piden al usuario final o a nosotros que seríamos sus empleados. Para eso está el área de IT. Pero bueno, siguiendo el ejemplo, venimos o abrimos un PDF engañoso que en realidad no es un PDF y puede ser un malware, haciendo que nuestra computadora, en este caso, pues quede infectada. Los malwares que han hecho últimamente son, bueno, secuestran datos, encriptan todos los datos y piden una recompensa para que nosotros podamos volver a tener acceso a estos datos. Una recompensa que se debe de dar en bitcoins para que no sean rastreados. Y bueno, las personas solemos confiar mucho, como lo he dicho, así que suceden este tipo de cosas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues mediante la implementación de medidas y estrategias diseñadas para proteger los sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos contra amenazas cibernéticas. Pues se puede decir que funciona gracias a todos. Usualmente el área de IT se encarga de todo esto, pero como les estaba diciendo, nosotros que somos los usuarios finales somos la brecha más grande que tienen estas personas de llegar a información importante de nuestra empresa o de nosotros mismos, ya que nosotros debemos de ser educados en ese sentido para que estas personas con fines dudosos
no tengan acceso a nuestra información, no vulneren nuestra organización y toda la información pueda ser 100% confiable y nunca alterada por un tercero. ¿Cómo implementarla? Bueno, pues la seguridad de la IT es esencial en la era digital actual. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros estamos conectados al Internet. ¿Quién en la actualidad no tiene un dispositivo móvil? ¿Qué compañía no tiene acceso a Internet actualmente? Todos estamos conectados y todos nos comunicamos a través de estos medios. Teniendo en cuenta eso, pues debemos de implementar ciertas pautas, como sería la ciberseguridad, la gestión de riesgos de seguridad, el cumplimiento normativo, la seguridad de la nube, esto ya para empresas o cualquier persona que almacene su información en la nube, la seguridad en dispositivos móviles, la seguridad en redes, la educación y concientización sobre la seguridad. La información es un activo valioso, muy valioso. Realmente las personas normalmente no tenemos la noción de cuán valiosa es la información. No tenemos la noción de que aquel informe o aquel lugar donde se loguearon, donde metieron su dirección, puede llegar a manos equivocadas. Manos equivocadas que simplemente al encontrar información personal en Internet pueden aprovecharse de esto. Las amenazas cibernéticas son cada vez más comunes. Cada vez es más común que a alguien le llegue un correo electrónico o una llamada o simplemente que seamos vulnerados de alguna forma y que ciertas personas nos amenacen o intenten, generar un cierto miedo con la información que tienen y conseguir dinero, ya que la mayor parte de ocasiones simplemente se busca conseguir dinero. Por ejemplo, darles un ejemplo, si alguien hackea una empresa que competidora de, por poner un ejemplo, modas. Vienen dos empresas que tienen una competencia para ver quién es mejor en ventas. Y alguien accede a esa información de una empresa y dice, bueno, tengo la información de la nueva temporada. Entonces vende esta información a la empresa competidora. Esta empresa, al no ser muy ética, porque si fueran éticos no la comprarían, al no ser muy ética, la compra y dice, ellos van a sacar esto. Bueno, adelantemos esto y vendámoslo como nuestro. Entonces las empresas tienen pérdida monetaria, porque en lugar de ir innovando ya serían una copia. Eso solo para ahondar un poco más en los riesgos y las causas que puede tener todo esto. La ciberseguridad consiste en la protección de sistemas informáticos, redes y dispositivos contra el acceso no autorizado. Como les decía, un acceso no autorizado se puede dar de un tercero y un tercero puede tener acceso a nuestros datos o a nuestras credenciales para entrar a un sistema donde solo nosotros podamos acceder. Como ya sea, si tuviéramos un cargo importante en una empresa, las personas intentarían acceder a nuestros usuarios y contraseñas simplemente para obtener toda la información que nosotros manejamos. Por eso es muy importante. El robo de datos, la destrucción de la información y otros tipos de amenazas cibernéticas se suelen dar muy usualmente, más de lo que quisiéramos. El robo de datos, destrucción de la información puede afectar mucho. A veces simplemente estas personas que son terceros que acceden a los sistemas vulnerables suelen dañar a los demás. ¿Por qué? Porque, digamos un ejemplo, ¿qué pasa actualmente con TikTok? Por poner un ejemplo real. En Estados Unidos muchas empresas han dicho a sus usuarios, a sus empleados, que no instalen TikTok en sus dispositivos o los dispositivos móviles que tienen en su empresa. ¿Por qué? Porque la consideran una espía que simplemente podría filtrar datos como por ejemplo alguien del ejército instala esta aplicación y él accede a su información mediante su teléfono. Entonces estas personas tienen acceso a esos datos, cosa que no debería de ser.
pero puede pasar, ya que en peleas entre gobiernos la ciberseguridad es muy importante, ya que todos nos comunicamos acá y la información puede salvar vidas o simplemente ser un paso más para alguien que se quiera aprovechar de esto. Normalmente en la ciberseguridad, pues desde el área de IT intentamos solucionarlo con firewalls, antivirus y anti-malwares, encriptando los datos, la información que transita entre nosotros, autentificando y controlando el acceso, haciendo copias de seguridad y recuperación en dado caso de que la información sea comprometida y ya no pueda ser verídica. Entonces debemos de hacer una recuperación o una recuperación de los datos. El gestión de riesgo de la seguridad. En el gestión de riesgo, pues tenemos ciertos pasos que podemos seguir. Como acá vemos la identificación de activos críticos. Un activo es aquella información que puede ser valiosa, como datos sensibles. Como les decía, direcciones de personas, números de teléfono, otros como, para dar un ejemplo, sería en un hospital literalmente tenemos toda nuestra descripción física. Así que todo eso está en alguna base de datos. En sistemas informáticos, pues infraestructuras físicas, que ya serían las redes donde nos conectamos, los recursos humanos, que somos nosotros mismos, nosotros los usuarios finales, y los procesos de negocio. Como paso 2 podemos ver la realización de evaluaciones de riesgo. Estas evaluaciones de riesgo las suele hacer el área de IT para ver cómo están las personas o el sistema mismo, si está seguro o si tiene alguna amenaza o vulnerabilidad, o buscar una nueva que no se haya encontrado hasta el momento. Se hacen evaluaciones de riesgo de vulnerabilidades para verificar lo que les acabo de decir, si el sistema es íntegro o no es íntegro ante las vulnerabilidades. Se hacen evaluaciones de riesgo de amenazas, buscando nuevas amenazas que podamos encontrar y para poder resolverlas lo antes posible. Las evaluaciones de riesgo de impacto. Estas evaluaciones de riesgo de impacto pues se hacen para ver si sucede una amenaza o si tenemos una vulnerabilidad. ¿Qué sucede si esto llega a pasar? Para poder actuar y simplemente contrarrestarla lo antes posible, para evitar la menor pérdida de seguridad ante nuestros datos o ante la información que podamos tener como usuarios o empresa. Bueno, el tercer paso sería la implementación de controles. Controles de acceso. Los controles de acceso pueden ser desde contraseñas, usuarios, huellas dactilares, retinas o ondas de voz, como también verificaciones faciales. Muchos de estos son utilizados porque son cosas que son inalterables con el tiempo. Por ejemplo, nuestra retina la tendremos toda nuestra vida y es única. No hay otra persona que pueda tenerla, como nuestra huella digital también. En cambio, las contraseñas pues pueden ser cambiadas o los usuarios y contraseñas pueden ser cambiados o simplemente alterados o robados. Los controles de detección. Los controles de detección se encargan básicamente de ver qué persona, qué usuario accedió a qué información. Controles de prevención. Los controles de prevención buscan prevenir lo que pueda suceder. Como ya mencionaba anteriormente, se pueden hacer pruebas para detectar vulnerabilidades y amenazas. Controles de recuperación, como ya sería gestionar las bases de datos, hacer copias de seguridad. Y los controles físicos que se encargan de ver qué personas pueden acceder a qué información. Como por ejemplo en algunas empresas y organizaciones suelen desactivar los puertos USB. ¿Por qué? Porque simplemente no es necesario que los usuarios anden copiando por ahí información sin algún permiso. Así que suelen desactivarlos, porque no sabemos realmente qué persona puede acceder a nuestro dispositivo en un descuido que tengamos. Ya sea en algún momento que alguien simplemente fue al baño, se le olvidó bloquear su computadora y vino una persona X de la institución o alguien malintencionado
simplemente entró a nuestro computador y accedió a la información y la copió, y ya él tiene información sensible. Como el paso 4, teniendo un monitoreo continuo. Un monitoreo continuo se refiere a ver la actividad de la red, qué personas están conectadas, quién está conectado, qué máquina está conectada, intentar identificar quién accede a qué cosas, quién tiene acceso a nuestra red. Los accesos no autorizados, pues como les estaba mencionando, la actividad de red busca ver quién está conectado, y si alguien accede a un lugar que no está autorizado, la persona que está viendo eso o que está monitoreándolo debe quitarle todo el acceso, debe simplemente sacarlo del sistema y, bueno, evitar que siga teniendo acceso, aunque estos son filtros que también tenemos en el área de IT. Bueno, el cumplimiento normativo. Estos cumplimientos normativos normalmente los dan las empresas o las áreas de IT, dependiendo mucho de cómo se esté trabajando en la empresa. Por así decirlo, un cumplimiento normativo sería, desde el área de IT, algo sencillo y muy simple, sería que cada que llegue un correo con información importante o pidiéndonos información y que quieran que se la demos mediante correo, se verifique que sea el correo institucional o el correo de nuestra persona que nos pide esta información, el correo real al que estamos acostumbrados. Que lo lean con detenimiento y que digan, ah, ok, es el mismo. Porque muchas veces simplemente tienen ciertas variaciones, pero que se detectan. Y podemos disminuir este paso de información innecesario a una persona tercera. Vulnerabilidades e incidentes de seguridad. Esos son los pasos que se tienen en el monitoreo continuo, con el paso 5 y la planificación de respuestas e incidentes. La planificación de respuestas e incidentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de detectar cuando algo sucede. Y si algo sucede, pues debemos de saber cómo reaccionar. Como esto tenemos la respuesta inmediata. ¿Qué se va a hacer si se da un cierto caso? ¿Qué se hace si un tercero entra a nuestra información? Lo detectamos. La respuesta inmediata que se puede tener es simplemente sacarlo del sistema. La investigación forense. La investigación forense trata de intentar ver qué áreas fueron afectadas. Si alguien entra, modifica o simplemente cambia, elimina la información. Intenta ver qué lugares se vieron afectados. Intenta ver a qué áreas se pudo acceder, a qué información confidencial tuvo acceso. La comunicación y la divulgación. Y la continuidad del negocio. Bueno, el cumplimiento normativo. Debemos cumplir las normativas y regulaciones relacionadas con la seguridad de la IT. Estas pueden ser dadas por la empresa o bien el área de IT. Como ya les decía, son normativos que debemos de seguir. Como por ejemplo, el ejemplo claro que teníamos, lo de TikTok. Su empresa o el gobierno, en este caso muy sonado, pues les dijo a sus empleados, ok, no pueden instalar esta aplicación de TikTok. ¿Por qué? Porque creemos que está filtrando información importante y que puede ser confidencial. Eso de la organización y del área de IT, como el ejemplo que ya les daba, pueden haber otras, como por ejemplo que los usuarios no puedan instalar en sus computadoras o les dan ciertas contraseñas para que simplemente no lo hagan y que solo el área de IT pueda hacerlo. O en dado caso que busquen a alguien de IT para solucionarles cualquier problema con su computadora. ¿Por qué? Porque a veces los usuarios piensan, ah, mi computadora está lenta y dicen, ah, pero puedo usarla. No, este tipo de cosas pueden ser notificadas al área de IT. El área de IT vendrá a investigar qué está sucediendo y puede ser que incluso un virus esté corriendo en nuestro computador volviéndolo lento. Un virus que puede tener una puerta trasera y que puede afectar nuestra información. Como puerta trasera me refiero a un acceso no autorizado a nuestra computadora y por ende a toda la información que tengamos en ella.
La seguridad en la nube. Esto conlleva la seguridad de los servicios y datos en la nube, como el almacenamiento y procesamiento de datos y servicios en nubes públicas y privadas. Bueno, acá puedo mencionarles que la seguridad de la nube básicamente consiste en quienes nos proporcionan el servicio, pero tenemos que evaluar los proveedores. Los proveedores son los que tienen nuestra información almacenada en la nube y por ende tenemos que verificar si son confiables, si los servicios siempre están disponibles, si tienen fallos, qué cantidad de fallos tienen al año, qué cantidad de fallos tienen al mes. ¿Por qué? Porque esta información debe estar disponible siempre para nosotros, ya que debemos de almacenarla ahí porque para tener facilidad de acceder a ella. Bueno, debemos proteger los datos sensibles, encriptando la información. No solo simplemente vamos, por ejemplo, una empresa se contrata para realizar un edificio del gobierno, un edificio importante. Ya sea, siguiendo con los ejemplos de Estados Unidos, la Casa Blanca cuenta con áreas de escape, áreas de búnker que nadie conoce. ¿Qué tal y alguien guarda la información en una nube? Debe de encriptarlo para que nadie pueda acceder a eso y simplemente que esté segura. Debemos de implementar controles de seguridad adecuados. Los controles de seguridad, bueno, debemos de seguirlos y son dados por las áreas de IT. Básicamente, se realizan auditorías y pruebas de seguridad. Esto básicamente para ver si la empresa sigue cumpliendo con lo que nos promete, con seguridad, con disponibilidad y con el almacenamiento. Básicamente las empresas hacen auditorías anualmente, trimestralmente o simplemente, bueno, en cierta cantidad de tiempo que ellos decidan. Esto con el fin de ver si aún siguen cumpliendo con lo que se promete. Otro punto que tienen es formar a los empleados en seguridad de la nube. Esto suele ser, como ya vamos a hablar en el último punto, lo más esencial. Sería darle información al usuario final para que se mantenga seguro y mantenga segura nuestra institución e empresa. O incluso mantenerse seguro a sí mismo. La seguridad en los dispositivos móviles. Bueno, acá básicamente tenemos que proteger los dispositivos móviles, ya sea nuestras laptops, tablets o teléfonos celulares, smartwatch, lo que sea, un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles debemos protegerlos contra las amenazas cibernéticas y la implementación de medidas de seguridad para proteger los datos almacenados en el dispositivo. Como les decía, a veces, bueno, no es a veces. Realmente muchas empresas en la actualidad optan por aplicaciones de mensajería instantánea para hablar con sus empleados. Ahí pasan información muy importante y a veces delicada. Y como ya les decía, las personas no tenemos a tener en cuenta que la información es valiosa. Creemos que es un bien cualquiera y que estamos seguros hablando mediante nuestros teléfonos móviles, lo cual no es del todo cierto. Como pasos que se pueden seguir para la seguridad de los dispositivos móviles, tenemos la implementación de políticas de seguridad. Estas políticas de seguridad, replanteo en el ejemplo que les estaba dando, pueden contener desde no instalar aplicaciones de terceros en el dispositivo móvil, no aplicaciones que no sean reconocidas por nuestra empresa, como también simplemente no conectarnos a redes Wi-Fi abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué dirán, simplemente me da internet? No. Si una red Wi-Fi está abierta, tiene un propósito. Y puede ser simplemente obtener nuestra información. Puede ser algo que las personas se pasen por alto cuando van a un centro comercial y encuentran. Cualquiera puede ir a un centro comercial, abrir una red Wi-Fi, poner su dispositivo compartiendo internet y sin contraseña, o cambiarle el nombre y decir, este es por mencionar algo, este es tal restaurante, me voy a conectar aquí, está gratis, no quiero gastar mis datos, me conecto a esta red Wi-Fi abierta.
sin saber que posiblemente no sea el Wi-Fi del restaurante, que sea el Wi-Fi de un tercero que simplemente busca copiar todo lo que está en nuestro dispositivo. Cosas que se pueden, bueno, se pueden minorizar o simplemente evitar siguiendo más de estas pautas. La siguiente pauta que les tengo es utilizar herramientas de gestión de dispositivos móviles. Esto en la empresa nos sirve para saber qué están haciendo los empleados, qué están haciendo en nuestros dispositivos móviles, porque de nada nos sirve darles un lineamiento de normas si estas personas no las siguen. Y como ya es sabido, a veces las personas creen que un simple juego o una simple aplicación para hacer videos no hace nada más, pero realmente pueden acceder a toda la información de nuestro teléfono, en especial si les damos permisos, como nuestra ubicación, como la cámara, el micrófono, y tener acceso a información clasificada o que simplemente se nos salga cuando estemos en una conversación normal. Pero ellos tienen un récord de todo lo que se dice. Así que debemos evitarlo y con esto lo logramos, al menos monitorizando qué está haciendo el usuario. La siguiente pauta es la capacitación del usuario. Como les estaba diciendo, la capacitación del usuario o nosotros o de recursos humanos, como nos quiera ver la empresa o nosotros mismos, pues es muy importante porque somos la última brecha de protección para que estas personas no tengan acceso a la información de nuestra empresa o de nosotros mismos. Y bueno, la actualización regularmente de software y de las aplicaciones. Normalmente, con el tiempo, las personas que se dedican a intentar vulnerar los dispositivos ven una vulnerabilidad y la aprovechan. Y entonces dirán, estas personas no hacen nada con su vida, pues claramente buscan vulnerarnos porque saben que pueden conseguir beneficios de eso. O algunas veces simplemente lo hacen por ego propio. Ya sea hay ciertas personas que se llaman crackers, hackers, que intentan evadir la seguridad, sí o sí, porque quieren llenar su conocimiento, ego, quieren demostrar que son superiores a lo que los limita. O simplemente quieren dañarnos, dañar a las empresas, dañar a los usuarios finales. Y debemos de intentar evitar eso. Por eso cada vez que hay actualizaciones nuevas, muchas son de seguridad, seguridad constante que nota que hay un problema, algo que no estuvo bien. Y bueno, como consiguiente sería la seguridad en redes. Esta es más parte del área de IT, pero protegiendo las redes de la organización incluye el uso de firewalls. Los firewalls se usan normalmente para evitar el transcurso de información o de datos o el paso de Internet a ciertos lugares que no queremos. Porque, bueno, con esto evitamos filtración de información importante. Los sistemas de detección de intrusos. Los sistemas de detección de intrusos son simplemente eso. Vemos quién externo a la empresa, un intruso, alguien X, alguien que no está en el sistema, está dentro. Lo detectan. Detectan el paso irregular de información, también como los firewalls, y los sistemas de prevención de pérdida de datos. Como les decía, simplemente estos se usan para que la menor cantidad de información sea dañada o sea alterada con el tiempo, ya sea porque un tercero logró entrar y modificar algo. Bueno, la educación y concientización sobre la seguridad. Esta es el área fundamental, pienso yo, a mi parecer, sobre la seguridad en IT. Como ya les decía, la mayor parte de veces somos nosotros los usuarios los que le damos acceso a terceros. No es porque alguien atacó desde afuera muy fuerte a la organización para vulnerarla. Esos casos sí se dan, porque se dan, pero normalmente, como ya les decía, es porque el usuario instaló algo que no debía. El usuario accedió a algo que no debía y dio sus credenciales. El usuario simplemente confió en lo que leyó
sin siquiera preguntarse de dónde viene esta información o quién me está pidiendo esto, si es realmente mi jefe, si es realmente un subalterno o un compañero. Confío, envío información clasificada. O nosotros mismos, como ya les venía diciendo, ¿qué tal? Y llega un correo del banco, muy bien hecho, con una redirección a una página muy bien hecha, una copia exacta de la página del banco. E introducimos nuestros datos. Perdemos dinero, porque eso es lo que buscan estas personas. Al usuario final lo que buscan es quitarle dinero. A las grandes compañías y empresas también buscan quitarle dinero. O simplemente vulnerarlas. O como por ejemplo, que cierta persona no hizo bien su trabajo y instaló algo, creó una puerta trasera y viene alguien, para dar un ejemplo, entra, tiene acceso a su computadora en una empresa de videojuegos, para poner algún ejemplo. Las empresas de videojuegos se encargan en sacar nuevos videojuegos cada cierto tiempo e intentar tener la atención de la gente en el momento en que esté terminado. Pero viene una empresa, viene alguien, como ya les estoy diciendo, alguien externo, logra obtener todo lo que ya está hecho y lo saca a la luz. Esto desprestigia a la empresa, para comenzar, porque su seguridad es mala. Como también quita la capacidad de poder innovar, ya que simplemente todo lo que está ofreciendo nuevo ya fue puesto a la luz. Y entonces, pues esto no daña realmente. Así que el usuario final es quien debe de tener casi siempre la conciencia, la educación, para saber decir, me están atacando, y reportarlo a un personal de IT. Este correo es extraño. Le voy a preguntar a alguien de IT si esto está bien. O que me pidan esta información mediante llamadas o correos electrónicos diciéndome que sí son mis jefes o algún pariente. Esto pasa en muchos países, más que todo en Europa. He visto muchas noticias de esto, que llaman a personas mayores. Viene alguien y accede, digamos, a la información de un banco, un hospital, de algo que tenga información de cómo describa a una persona. Y les dice, llaman a estas personas que saben que tienen conexiones, más que todo personas mayores. Les llaman y les dicen, ok, tenemos secuestrada a tal persona, y se la describen tal cual. Le dicen exactamente lo que está en la información hospitalaria que ellos tienen y que accedieron. Y le dicen, deposítanos tanto y la liberaremos. Las personas muchas veces entran en miedo, y ya que la información fue vulnerada, ellos creen, de verdad la tienen. Ellos tienen a esa persona. Tengo que hacerlo. Bueno, realmente solo la información se filtró. Y como lo estaba diciendo, la información es muy valiosa, pero nosotros no solemos darle esa importancia. Y decimos, solo tienen almacenado el color de mi cabello. Solo saben cuánto peso, qué tan alto soy, mis gustos personales. Solo es información. No, la información es muy valiosa. El ejemplo claro, y que le voy a seguir recalcando, y para que todos lo entendamos, es el de la cuenta bancaria. ¿Qué pasa? ¿A ustedes no les gustaría que cualquier persona tuviera acceso a su dinero? Como ninguna empresa quisiera tener a un tercero viendo sus archivos confidenciales, viendo sus cuentas bancarias, viendo sus accesos, o no, viendo quién trabaja en qué organización. Es algo muy crítico. La seguridad en IT es algo que está teniendo un auge, pero realmente al día de hoy no da un abasto. No hay tantos profesionales como empresas que necesitan a gente preparada en seguridad IT. Así que por eso se ha intentado dar este webinar, más que todo para aclarar ciertas dudas, ya que a veces la población en general o los propios empleados de la empresa no tienen conciencia sobre la importancia de estas áreas. Pero con esto se busca educar más y concientizar sobre la seguridad, y es muy importante. Así que con esto les paso a decir muchas gracias. Gracias por asistir. Y bueno, paso a despedirme. Así que gracias.